Hola, buenos días, buenas tardes ya a todos. Puntualidad absoluta, se cumplen ahora mismo las 12 de la tarde. Bueno, pues bienvenidos. Mi nombre es Marcelo Vázquez, soy presidente de Infoautónomos. Y bueno, pues estamos aquí esta tarde para hablar de algo apasionante, algo muy necesario que esté en la mente y en el día a día de cualquier empresa y por supuesto de cualquier autónomo, como es la contabilidad. Bueno, yo quiero anticipar hoy, mientras que van entrando los últimos rezagados que se vayan incorporando, que vamos a hacer un pequeño repaso sobre qué es la contabilidad. Vamos a empezar. Queremos lanzar una serie de webinars donde hablemos de contabilidad, donde hablemos de otros aspectos que ahora después os iré diciendo, que creemos que puede ser interesante hacer, pues esto, pequeñas jornadas donde aclaremos terminología, aclaremos conceptos y donde todos los que asistís pues os quedéis con esa sensación de que de verdad necesitáis esto, os aportan estos webinars y podéis aplicarlos en vuestro día a día. A mí, personalmente, pues volver a lanzar, como siempre hago, un agradecimiento enorme por la acogida que tiene cualquier iniciativa que ponemos en marcha, por este ratito que vaya a dedicar a escuchar esto que tengamos que contaros y sobre todo, pues en el ánimo de esperar que os sirva, que os aclare, como os digo, esos conceptos que a lo mejor pues alguien no tenga claros y aquellos que los tengan claros pues se los ratifiquen con la importancia que tiene. Así que bueno, ya pasado estos 2 minutitos de rigor y de cortesía, si os parece, pues damos comienzo a este webinar. Recordaros, cualquier pregunta que tengáis, ir poniéndola ahí en el chat. Está mi compañera Ana por aquí detrás moderando. Y bueno, iremos recogiendo esas preguntas, las que pueda yo contestar, porque ya sabéis que en esto del ámbito de la contabilidad siempre hay bueno, pues muchos aspectos que habría que estudiar el caso concretamente y que suelen ser cosas, pero como hoy nos vamos a ir a conceptos muy generales, pues cualquier duda que tengáis sobre estos conceptos generales intentaré responderla sobre la marcha y lo que no, pues luego os responderíamos a esas preguntas por correo. Y como digo, vamos a empezar. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, pues vamos a empezar viendo qué es la contabilidad del autónomo, para qué sirve la contabilidad del autónomo, la contabilidad de una sociedad, a quién va dirigida la información contable, es decir, esto que se trata de llevar la contabilidad, yo realmente para qué lo hago, para quién lo hago, cómo se lleva la contabilidad de un autónomo, cómo se lleva la contabilidad de una pyme y algunos consejos para llevar contabilidad sencilla siendo autónomo, ¿vale? Entonces, bueno, pues si os parece, empezamos directamente. ¿Qué es la contabilidad del autónomo? Bueno, pues la contabilidad simplemente es un sistema de control y de registro de los gastos e ingresos y demás operaciones económicas que realizamos en nuestro día a día en nuestros negocios. Yo, para que os quedéis claramente con una idea, con un mensaje, la contabilidad al final lo que hace es pintar la imagen fiel de lo que es el día a día de una empresa o de una actividad económica, como podéis llevar cualquier autónomo que estéis aquí conectados, ¿vale? En definitiva, se encarga, como ponemos ahí, de dejar constancia de todo lo que ocurre en la empresa con repercusión económica. Vamos, es información económica. Por lo tanto, no deja constancia de si yo tomo una decisión y si no tiene repercusión económica, esas decisiones no van a quedarse en la contabilidad, se quedarán en un libro de acta o en un acta que yo levante de una reunión que haya de socios o de consejo también de administración o lo que sea. Pero sí es verdad que cualquier decisión que conlleve un movimiento económico quedará reflejada en la contabilidad. ¿Por qué? Porque o bien será un movimiento de ingreso, es decir, emitiré una factura por la cual recibir un dinero, o será un movimiento de gasto, que será una factura que recibiré y que tendré que pagar, o será una inversión, o será algo que compro productivo, etc., etc., etc. ¿Vale? Por lo tanto,
Concepto primero, ¿qué es la contabilidad del autónomo? Pues es un sistema de control y de registro que va a dejar constancia de una imagen fiel de todo lo que ocurre en mi empresa, ¿vale? ¿Para qué sirve la contabilidad? Bueno, pues, ¿qué deciros? Es decir, si algo que deja la imagen fiel de mi empresa, pues ¿para qué sirve? Pues bueno, pues sirve para muchas cosas como estas que vamos a ver ahora, pero además para algo más que yo os voy a contar. Aunque aquí ponemos que más allá de las molestias que plantea la llevanza de contabilidad, hay que ver en este proceso el aliado para nuestro negocio, efectivamente. Es decir, yo me encuentro con muchos autónomos que hablas con ellos, es que luego llego a mi casa, la contabilidad, me tengo que poner, que si registra facturas, que si tal, es una altura, y yo, bueno, pues la medio llevo como puedo, y yo siempre les lanzo la misma pregunta. Pero a ver, si tú estás desarrollando una actividad económica fuera de que la contabilidad sirve para presentar impuestos, pero tienes que presentar el impuesto bien presentado. Si te equivocas y dices que has tenido más ingresos de los que verdad has tenido, al final vas a terminar pagando un impuesto futuro de rentabilidad o de beneficio que a lo mejor no te tocaba. Igualmente, si hay algún gasto que has hecho y te has dejado sin registrarlo, pues que luego también te puede provocar que parezca que has ganado más dinero del que realmente has ganado porque no has llevado bien una contabilidad. Además, también para conocer la situación económica del negocio. Esto sí que es básico. Sí, porque cuando yo veo a un autónomo y le digo, pero ¿tú has ganado dinero este mes? Y pues no lo sé. Muchos te dicen, no lo sé, pero no lo sabes. Tú no tienes una cuenta de explotación que veas cuánto he ingresado y cuánto he gastado y a ver, este mes he ganado, no he ganado. Porque si estás ganando dinero, pues bueno, todo bien, pero ¿y si estás perdiendo y no te estás dando cuenta? ¿Y si te estás gastando más dinero en algo que no te estás anticipando a decir voy a quitar este gasto o voy a reducir aquí o necesito vender más porque me está comiendo la estructura? Todas esas conclusiones, ¿dónde las sacas si no te paras en un momento y lo haces? Y ojo, esto que os estoy diciendo, independientemente de la llevanza de la contabilidad, ese análisis te puede requerir a lo mejor al cabo del mes 1 hora, 2 horas, dependiendo del volumen de negocio. Hombre, si tenemos una empresa muy grande, te puede requerir más tiempo, pero un autónomo que tiene 100, 20 o 200 facturas emitidas y tiene 50 de gastos, que las lleve al día a día, las lleve registradas, luego sentarte y hacer un análisis de qué ha pasado en un mes y si he ganado o he perdido dinero, debería ser algo básico que todos los autónomos debemos de dedicarle al menos 1 o 2 horas al mes para ver, oye, he ganado dinero este mes o no he ganado, ¿qué hago el mes que viene? Si tengo que anticiparme, si tengo que tomar decisiones para no encontrarme luego un día con un problema y que entonces ya sí que no tenga solución. Y sobre todo también la contabilidad sirve para cumplir con la llevanza de los libros de registro, que además es algo obligatorio que nos piden en Hacienda y que del hecho de no llevarlo, pues también conlleva sanciones y conlleva multas que también nos las podemos ahorrar llevando las cosas como hay que llevar. ¿A quién va dirigida la información contable? Bueno, pues ya hemos dado algunas pistas, pero va dirigida a mucha gente, a cada uno, o mucha gente, o muchas entidades, o muchas instituciones, o mucho como queráis llamarlo. Pero yo creo que si lo cogemos por orden, a la principal persona o entidad a la que va dirigida esta información contable es a la propia empresa, al propio gestor, al propio gerente, al propio autónomo, al propio consejo de administración. Es que me da igual, al final va dirigido a aquellos que están gestionando y que necesitan saber si las decisiones o las cosas que están haciendo están bien o están mal, si le están dando un fruto de rentabilidad o por el contrario le están ocasionando una pérdida. Por supuesto, la contabilidad pues, va dirigida al Estado y a Hacienda, que es quien nos obliga a llevar un control de qué está pasando en el ámbito económico en nuestro negocio, porque luego van a intentar pues, coger lo que es su trozo, ¿no? Pero sobre todo también para que se cumpla una normativa y una transparencia en aquellas cosas que se hacen. Entonces, pues también va dirigido a ellos. Pero también va dirigido a los socios. Si yo tengo una sociedad donde alguien ha puesto un dinero, pero siempre no está en el día a día de esa sociedad y es el gestor de esa sociedad quien toma decisiones, pues los socios también quieren que haya una imagen fiel, transparente, de qué está pasando en su negocio y qué está pasando con su dinero que se ha invertido ahí, que quieren saber a qué se está dedicando. Por supuesto, a los colaboradores, a los proveedores.
muchos de vosotros, los que tengáis sociedades, sabéis que hoy en día vender sin crédito es complicado. Y tú llegas a comprarle a alguien y resulta que ese alguien te pide el CIF de tu sociedad, lo mete en la típica compañía de riesgo y resulta que no tienes no tienes ningún tipo de calificación crediticia o no te dan crédito para venderte, pues ya despierta cierta intranquilidad. Bueno, pues ¿qué te va a pedir esa compañía de crédito? Te va a pedir tu contabilidad, te va a pedir tus estados contables. Te va a decir, a ver, demuéstrame que tu negocio va bien para que yo confíe en ti y le diga a los proveedores que te quieren vender que te pueden vender sin tener ningún tipo de repercusión. ¿Vale? Por lo tanto, resumiendo, ¿a quién va dirigida la información contable? Pues a la propia empresa, al Estado de Hacienda y a todos los socios, colaboradores o proveedores. ¿Cómo se lleva la contabilidad de un autónomo? Bueno, pues aquí me gustaría lanzaros una pregunta rápida que mi compañera Ana os está mandando seguramente ahora mismo, que es saber quién de vosotros utiliza alguna herramienta que le permita llevar la contabilidad y quiénes, por el contrario, no la utilizáis, ¿vale? Entonces ahí la tenéis, la encuesta. Si no os importa en un momentito responderme a ver cuántos de vosotros tenéis una herramienta que os ayude a llevar esa contabilidad o por el contrario cuántos pues lo lleváis muy manualmente, seguramente muchos con algún Excel o con algún documento de este tipo. Así que bueno, ya veo que estáis ahí todos respondiendo y empieza a ganar. Bueno, pues curioso, pero para que sepáis, ahora mismo estamos en un 50-50. Justo clavado en ese momento, 50-50. Resulta que hay un 51% que tenéis una herramienta que os permite llevar la contabilidad y un 49% que no la tenéis. Bueno, pues tengo que deciros que los autónomos tienen menos obligaciones contables que las sociedades, dado que, bueno, al final, como os decía antes, es mucho más simple la actividad de un autónomo que a lo mejor tiene, pues depende a qué nos dediquemos, pero bueno, podemos tener yo conozco autónomos que hacen 5 facturas al mes y otros que hacen 700, porque a lo mejor venden algo chico o algo que es muchas ventas o lo que sea, ¿no? Pero luego realmente eso es factura emitida y después facturas recibidas, pues que al final son 8, 10, si no tienes compras para lo que haces, a lo mejor 5 facturas recibidas y si compras productos porque te dedicas a la reventa o a la comercialización de algo, pues a lo mejor sí tienes más facturas. Podemos decir que los libros contables son obligatorios del autónomo, se pueden dividir en 2 grupos, ¿vale? Que son las principales obligaciones que tiene el autónomo, que es presentar el libro de ingresos y el libro de gastos, ¿vale? Estas son las principales obligaciones y, bueno, pues tú tienes que presentar un documento, un archivo que tiene una estructura que tiene que recoger cuáles son las facturas emitidas o de venta que has hecho y tienes que presentar otro, que es el libro de gastos, con cuáles han sido tus facturas recibidas, es decir, cuáles han sido los gastos o compras, los bienes de inversión y otros gastos que hayas podido tener. Estas son las principales obligaciones que tiene la contabilidad del autónomo. Sin embargo, ¿cuáles son las obligaciones que tiene la contabilidad de una pyme? Pues para unificar criterios, lo primero que una pyme tiene que seguir un plan general contable. Es un plan, está dividido en grupos contables, donde dentro de cada grupo hay cuentas y al final es un documento de estandarización que pretende que todas las contabilidades del mundo pues se rijan por un mismo documento, por un plan general y que todos contabilicemos con los mismos criterios y por lo tanto el plan general lo que hace es que recoge criterios y recoge pasos a seguir de forma obligada a la hora de presentar tus estados contables. Entonces, de esa manera podemos comparar los estados contables de todas las empresas y comparar esos estados y ver un poco la situación de una empresa con respecto a otra, ya que la estructura que siguen todas es la misma. Entonces, esta es la diferencia. Ojo, en los libros de ingresos y los libros de gastos autónomos también siempre tiene una estructura, también siempre tienes que respetar unos campos que tienes que aportar y aquí, como veis, es un poco más complicado.
Si nos ponemos a analizar la contabilidad de una pyme, tendríamos que mirar el balance de situación, la cuenta de resultados y la memoria. Son 3 documentos de obligado cumplimiento que toda pyme tiene que presentar todos los años y que, como os digo, están basados en el Plan General Contable y complica bastante más lo que se simplifica mucho en la actividad del autónomo, que al final es pues, cuánto he ingresado y cuánto he gastado y si he invertido en algo que también lo tengo que poner. ¿Qué consejos yo os puedo dar para llevar una contabilidad sencilla? Y además, siendo autónomo, pues todavía más. Bueno, pues a ese 49% que no tenéis ninguna herramienta que os permita llevar la contabilidad, pues deciros que lo ideal es que os hagáis con un software de facturación y contabilidad. Que ahora después yo os voy a contar que en Infoautónomos tenemos un software hecho con el conocimiento de todos nuestros clientes, nuestra trayectoria como plataforma de referencia para los autónomos y que, bueno, pues lo hemos construido, lo hemos fabricado, lo hemos diseñado para que la llevanza de la contabilidad por un autónomo sea básica, básica, básica y sencilla, sencilla, sencilla. Además le hemos puesto un nombre precioso que se llama Sofía y que ahora voy a enseñaros alguna pantalla. Para los que ya tenéis una herramienta de contabilidad, bueno, pues eh, eh, ahí si os va bien con esa herramienta, pues perfecto. Si por el contrario creéis que Sofía os puede ayudar más que esa herramienta, pues estaríamos encantados de contar con vosotros. Y además, a todos, al del 51 y al 49, los que tenéis herramientas, los que no, el segundo consejo que os doy es que contéis con un asesor contable y fiscal que os ayude a llevar y por lo menos, si no a llevar, a revisar todo aquello que hagáis. Yo siempre digo que cuidado, que en esto de la contabilidad, en esto de la fiscalidad, cualquier error que cometamos conlleva multa. Unas son, bueno, más llevables, otras tienen menos gracia. Incluso otras te podrían incluso llevar a tener que cerrar tu negocio. Por lo tanto, para todo en esta vida pienso que cuando hay cosas que conllevan una repercusión económica y además nos pueden ocasionar un problema, lo más sano es contar con profesionales que nos ayuden. Ninguno de nosotros se nos ocurriría a lo mejor hacer un contrato sin que un abogado nos lo revise. A nadie se nos ocurriría poner a tocar un cuadro de luz si no sabemos de electricidad para no electrocutarnos. Pues lo mismo nos pasa con el tema de asesoría fiscal y contable. Podemos hacerlo, podemos contar con herramientas que nos ayuden, pero siempre es interesante que valide eso que estamos haciendo un profesional antes de que luego nos cause un dolor de cabeza y al final terminemos yendo al profesional, pero para arreglar un problema y no para habernos anticipado. Por eso, igualmente os digo, desde Infoautónomos también sabéis que somos una asesoría fiscal online, nos dedicamos precisamente a validar todo lo que en nuestro software nuestros clientes hacen y con un equipo de profesionales y de asesores fiscales detrás estamos validando y comprobando que todo esté bien hecho para que todo aquello que presentéis de verdad resuma la imagen fiel de vuestro negocio y no tengáis ningún problema con Hacienda en ningún momento. Tercer consejo, registra la información contable en un mismo espacio, ¿vale? Pero de forma diferenciada y clasificada. Esto, como os digo, esta herramienta os permite hacerlo sencillamente y es lo que luego os va a dar pie a poder generar informes, generar cuentas de explotación y saber de verdad cómo va vuestro negocio. Es muy importante hacerlo de forma clasificada, de forma diferenciada. Tenemos que estipular cada vez que se mete un gasto qué tipo de gasto es para luego nos dé unos resultados y podamos ver, oye, pues yo tengo estos ingresos, pues luego me gasto en personal tanto, en impuestos tanto, en instalaciones o en otros servicios. Y como os digo eso, en el libro de gastos también está diferenciado los distintos bloques de gasto, que si yo los voy clasificando ahí dentro, pues luego puedo hacer un análisis rápido de mi negocio. Y sobre todo, algo muy importante también, donde también cubrimos ese hueco desde Infoautónomos, es prestar atención a las novedades en materia contable. Esto es algo que cambia constantemente, sobre todo solemos tener mucho movimiento de cambio, sobre todo a finales de año con vista a principios del año siguiente. Por eso, pues uno de los grandes contenidos que desde Infoautónomos hacemos todos los años y que tienen un impacto inmenso dentro de nuestra sociedad es el artículo de novedades fiscales que hacemos todos los años en el mes de diciembre, anticipándonos a cuáles van a ser las novedades de cada año. Este año justo pues tenemos algo muy novedoso que es el cambio de la cuota de autónomos que ha entrado en vigor desde el 1 de enero
y que, bueno, pues ya nos está afectando a todos y todavía a día de hoy hay incluso lagunas de cómo va a funcionar, pero que ya nosotros desde el mes de septiembre venimos haciendo vídeos y haciendo webinars relacionados con esta novedad. Y bueno, pues una vez que he dado esos consejos, permitidme de nuevo hablaros de Sofía. Mi compañera Ana va a compartir un enlace donde también podéis acceder a la página donde tenemos este software. Como os digo, un software que nace del conocimiento que hemos recogido de todos los autónomos que desde hace años cuentan con nosotros día a día. Os puedo asegurar que no son miles, ni son cientos de miles, sino que han sido millones de autónomos los que han pasado por la web de Infoautónomo, los que nos han ido dejando sus consultas, sus dudas, sus problemáticas, y a raíz de ahí decidimos construir un software que diera respuesta a la verdadera necesidad del día a día, simple y sencillo, pero a la vez complejo, y que teníamos que solucionar desde Infoautónomos, que era la llevanza de la contabilidad en nuestro día a día. Por lo tanto, se ha hecho un software donde todo lo que vais registrando, tanto de venta como de compra o de gasto, pues se va encajando con nuestros sistemas de contabilidad y al final tenéis una relación abierta, distendida y rápida con nuestros asesores, que permiten que todo sea muy fluido y que vosotros, a la vez que estéis trabajando, el asesor está recibiendo esa información y luego es simplemente validar toda la información que habéis metido y presentar vuestras obligaciones y cumplir con vuestras obligaciones para no tener ningún problema con Hacienda o con la Seguridad Social o con ningún tipo de organismo. Así que, bueno, si queréis, este software, como os digo, os permite crear facturas, crear productos y servicios, notificaciones, importar tus datos desde otro software si por lo que sea ya lo tenéis, registrar todos tus gastos, hacer un calendario fiscal actualizado y también gestionar los cobros y los pagos. Así que podéis contar con ella y podéis daros de alta si lo necesitáis. Por mi parte, como os digo, pretendemos hacer webinars que sean casi micropíldoras, donde tratemos temas. Hoy la idea era abrir un primero donde especificáramos qué es la contabilidad, cómo llevarla, cuáles algunos consejos que os podemos dar. Pero sí seguiremos lanzando otros webinars donde entremos a ver, bueno, pues algo que ya hemos visto alguna vez, cómo hacer una cuenta de explotación, cómo hacer una buena estructura de cuenta de explotación. También entraremos a ver qué es un balance, cómo podemos hacer un análisis rápido de un balance. Queremos también ver un poco cuáles son esas inversiones y cómo hacer una hoja de amortizaciones para llevar un cuadro de amortización de las inversiones que hagamos, y vamos a ir tocando con esas micropíldoras o micro webinar o bueno, esas pequeñas ideas que queremos ir lanzando, ir tocando todos aquellos aspectos que nos preocupan a todos, que tenemos que cumplir con ellos y que a veces pues no tenemos el conocimiento porque, como yo siempre digo, un autónomo que se da de alta para hacer cualquier actividad es muy bueno haciendo esa actividad, pero luego cuando de repente se da cuenta de todas las cosas con las que tiene que cumplir y todas las obligaciones que conlleva, pues bueno, pues como es normal, tiene que recurrir a quien le eche una mano porque no podemos saber de todo y estamos obligados a saber porque los que tenemos el problema si no cumplimos somos nosotros. Así que por mi parte hasta aquí. No sé, Ana, si las preguntas que hayamos podido ir lanzando, yo voy a dar un repaso rápido y ¿es posible hacer una consulta puntual con un asesor infotónomo? Solo veo la opción de servicio todos los meses y no puedo permitir un gasto además de Sofía. Tenemos un servicio de consulta, puedes escribirnos un correo y lo veremos y te intentamos responder, Irene, a esa consulta que tengas. Pregunta Judith que si nuestro software genera modelos de Hacienda. Efectivamente, los modelos los generamos, tanto el de ingresos como el de gastos, el libro de ingresos y el libro de gastos para el cumplimiento normativo. Con respecto a Emelín, que está preguntando, yo creo que ya ha compartido mi compañera Ana un enlace donde podéis ver un poco
las tarifas de precios que tenemos, y si tenéis cualquier duda, rellenar un formulario, automáticamente os pueden contestar. Bueno, aquí Quasi nos plantea algún problema de la plataforma de Infoautónomos, es que no la veo segura y no me gustan cómo salen las facturas. Bueno, tengo que trasladar que hemos trabajado y lo tenemos todo alojado en servidores que cumplen con toda la normativa de seguridad habida y por haber, por lo tanto, seguridad la tiene. Y luego, bueno, pues es verdad que las plantillas, hay ciertos tipos de plantillas, me parece que ya vamos por más de 10 plantillas las que se pueden elegir, pero bueno, puede ser que haya, os reconozco que puede haber gente a la que las plantillas que se han elegido pues no le gusten, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de un tema de plantilla y yo también os traslado que nos rijamos más también por la seguridad que nos va a dar en la consistencia de los datos y en cómo está todo articulado, y os puedo asegurar que hemos trabajado concienzudamente para que cuando esto se lanzara no hubiera absolutamente ningún problema y sobre todo diera respuesta a las necesidades que tenéis todos en vuestro día a día. Veo que van entrando algunas preguntas más. Me refiero al modelo 300, 330, veo que esa información estimada, no permite la descarga. Bueno, ya nos estáis haciendo preguntas como muy específicas sobre el software, que tampoco mi idea era tener que entrar aquí al detalle. Yo creo que si tenéis dudas sobre el software, no dudéis en dejar vuestro formulario, nuestro equipo os llamará, os resolverá todas las dudas que tengáis y podréis valorarlo, ¿vale? Yo simplemente he lanzado el software en este webinar un poco a respuesta a esa encuesta en la que os digo que más del 50% casi habéis contestado que no tenéis ninguna herramienta que os ayudara a la contabilidad. La idea de hoy es quedaros con los conceptos contables, quedaros con la importancia que tiene llevar una buena contabilidad. En el siglo que vivimos, en el año que vivimos, no tiene sentido cuando veo gente que lleva la contabilidad en un Excel. Eso es muy peligroso. Mañana vienen a revisarnos, a pedirnos. El Excel puede haber tenido algún tipo de problema. Tenemos que tener un buen registro de todas las facturas, tanto emitidas como recibidas, y sobre todo una herramienta que una vez que lo tengamos todo grabado nos permita realizar un informe, realizar un análisis de nuestro negocio y que sea fácil y no que se convierta en un infierno, porque si no, al final pasa lo mismo que le pasa a todo el mundo, que no terminamos haciendo ese análisis y luego cuando termina el año de repente nos damos cuenta que hemos perdido dinero, pero entonces ya no tiene solución. Al final la contabilidad tiene que ser una herramienta de análisis diario que nos permita anticiparnos y tomar decisiones en el camino de que nuestro negocio lo necesite. Y bueno, por mi parte, poco más que deciros. Veo que sigue habiendo algunas dudas con respecto a los libros, los modelos y si el software lo hace o no lo hace. Ahí mi compañera Ana os ha dejado un teléfono de contacto para que podáis contactar con nosotros, si no escribirnos un correo, si no rellenar un formulario, y estaremos encantados de daros respuesta a todas las dudas que se os generen. Por mi parte, doy por finalizado ya aquí. Hemos estado media horita, era un poco el objetivo que teníamos, que sean webinars cortos, webinars de una información rápida, de aclaración de conceptos, y como os digo, pues nos vemos pronto con un nuevo webinar donde tocaremos, pues, como he dicho antes, balances, cuentas de explotación, en fin, ya veremos cuál es el siguiente que lanzaremos, así que con ganas ya nos ponemos a trabajar en él y siempre esperando que tenga la misma acogida que acabáis de tener con este. Así que nada, un saludo muy, muy fuerte, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente webinar. Hasta luego.